¿Es alguien que Gallo. Vale, ya está. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien? Sí, sí, ¿vosotros a mí? Perfecto. Perfecto. Vale, perfecto. Venga. Bienvenidos a The Young Ambition Podcast, episodio número 2. Y estamos aquí con Rosalía Veiga, si no me equivoco. Kika, para que no. Veiga, ¿Cómo? Veiga. Veiga. Para la que no Sí. conozca, si no, Kika. Atleta de menos 69. La hemos traído porque, bueno, aparte de que es un atleta de 10, es atleta revelación sin duda. O sea, el último año ha pegado un boom espectacular. O sea, ha sido increíble. Y bueno, creemos que se necesita reconocimiento a ella como atleta, a ella como también su servicio de nutrición, que ha sacado hace nada. Y bueno, si quieres, preséntate un poco, cuéntanos un poco a qué te dedicas, en todo lo que haces y a qué haces en tu día a día. Vale, pues nada. Mi nombre es Rosalía Veiga Lestegas. Soy, nada, bueno, de profesión bióloga, actualmente técnico de calidad en una empresa de distribución de alimentos, frutas y verduras. También tengo el ciclo de dietética, así que me dedico, como bien habéis dicho, a temas asesorías, asesorar a otra gente. Lo he lanzado hace poquito ese servicio. Y nada, y después a nivel deportivo, pues creo que la mayoría, si no es casi todo el mundo, me conoce por Kika. Sí, sí, Así total. que nada, eh, en general soy una tía que, bueno, ha estado siempre ligada al deporte desde muy pequeñita, no recuerdo, no tengo como recuerdos sin tener pues algo en la mano haciendo deporte, ya sea tenis, ya sea lo que sea, fútbol, baloncesto. Y bueno, ahora he acabado en este nicho que es el power y que me está dando tantas alegrías como habéis podido comprobar estos últimos meses. ¿Cuánto llevas haciendo Power? Desde específicamente, o sea, se puede decir que la fecha oficial es desde marzo de 2022. Sí que hay como, no decir power en sí, pero sí que el entrar en el gimnasio fue a partir de la pandemia en 2020, pero 2022 entrenando específicamente power con entrenadora. Qué guay. ¿Siempre has hecho deporte de competición? ¿Siempre has competido en deportes o has hecho deporte alguna vez simplemente por hobby? Normalmente yo desde pequeñita es eso, he estado en deportes, he hecho pues a nivel competitivo he competido en tenis, en ping-pong, en bádminton, en fútbol sala. Al final. Bueno, baloncesto lo he medio tocado, pero bueno, que también otros deportes tipo patinaje, natación, bueno, ya ves que no paraba, Sí, de sí, no pequeña no para. paraba. Ostras, Natación sí los dedicaba, o sea, los practicaba un poco pues a nivel de hobby, pues yo iba y hacía mis clases de natación o mis clases de patinaje y ya está. Pero siempre he tenido como todos los años pues algún tipo de competición, sobre todo en tenis, donde me he dedicado un poco más a nivel profesional, entre comillas, sin ser profesional, sin contar powerlifting. Y después sí que, bueno, el tema del gimnasio, pues lo empecé un poco, no por hobby ni por tema competitivo, sino por verme pues a nivel físico, pues de Sí, X sí, como forma, todo. como todo, o sea, yo creo que es como una base de la mayoría, sobre todo de chicas de deportistas en powerlifting, que empiezan pues un poco pues verse bien y al final acaban pues levantando unas ingentes cantidades de kilo que no se lo esperaban. Así que, bueno, al final todo tiene pues final feliz, por así decirlo. qué guay. ¿Y cómo es que estudiaste biología? Y no estudiaste, por ejemplo, CAFIT o Voltafat Con o... nutrición. Yo Bueno, me lo planteé mucho tiempo, pero al final como o sea, en mi familia, sobre todo por parte de mi padre, siempre se me ha inculcado muchísimo el tema del deporte, pero más como a lo que dedicarme un poco más como hobby. Como siempre tener el deporte en tu vida, pero como ligado al hobby al final, pues yo lo centré mucho en eso, porque al final a mí me gustaba muchísimo practicarlo, pero no tanto a lo mejor a la hora de aplicar de, bueno, o sea, enseñar a otras personas, asesorarlas, ya no me gustaba tanto, como que al final yo he estado muy ligada a lo que es biología, siempre o sea, porque veis mi parte de Kika, pero yo soy una, o sea, me pirra todo el tema de biología, todo el tema de, bueno, sobre todo animales, zoología, yo pues, me he cansado de ir pues al monte a sacar fotos a bichos, de hecho si vais conmigo al monte, yo estoy todo el rato, pues mira, esto es así, o vamos a sacar, espera, voy a sacar foto de esto, quedaros quietos, no os mováis.
Y al final, bueno, en Instagram sí que enseño mucho la parte del deporte y al final puedes caer en ese pensamiento de Holly, pues está muy relacionada, pero al final, pues Kika es como, bueno, sí, eso después cuento por qué Kika. Y no, pues Sí, no, Rosalía. cuéntalo, cuéntalo. Pues Cuéntalo. Kika es básicamente otra parte que me gusta muchísimo, es leer. Y desde pequeñita, pues también por parte de mi padre, se me ha inculcado muchísimo el tema de lectura, de tenerlo como un hábito. Y uno de los libros que me regaló siempre, y me acuerdo porque además coincidió muchísimo, porque era Kika, Superbruja, que es Me encantaba, me encantaba. bueno, o sea, una serie de libros y justo pues traía como un viaje que había hecho al mundo de los dinosaurios. Y yo, precisamente, me encanta el tema de los dinosaurios. Bueno, me especialicé sobre todo cuando hice biología, paleobiología, que es el estudio de los fósiles, y de hecho mi TFG va sobre eso. Y, y nada, pues al final pues coincide todo y veo que Kika, pues un día es pues pastelera, otro día es fotógrafa, otro día es detective. Pues yo me siento un poco así, que en plan, que sí que enseño todo lo que es más deporte y más nutrición ahora en este caso, pero que soy como un conjunto de cosas, soy como una mandarina y entonces, bueno, pues Kika, porque puede ser un montón de cosas. Qué guay. Vamos, que te han encantado todos los deportes, eso desde siempre. Sí, eso sí, desde siempre. Vale, vamos a hablar ahora un poco más del Power, ya te hemos Mm, conocido perfectamente. Así que cuéntanos un poco tu bagaje deportivo, qué mm. competiciones has hecho, cuándo empezaste la primera competición, todo en general. Vale, pues eso, a ver, voy a contar un poco por qué me metí en el gimnasio y a raíz de todo, Vale. pues ir enlazando. A ver, estamos en universidad, entonces biología es una carrera que implica tanto clases teóricas como prácticas. Entonces yo muchas veces me pasaba de 9 a 9 en la facultad. Claro, yo de aquella aún estaba haciendo tenis. Entonces, las típicas clases pues eran a las 7 de la tarde o así, y yo no tenía esa disponibilidad. Y bueno, ahí empezó toda la moda del McFit, de estas cadenas que se empezaron a hacer medio famosas, ahí por 2000, yo qué sé, entré en carrera en 2016, pues 2017, 2018, y veía que varias de mis compañeras y compañeros pues estaban yendo al gimnasio y iban así de cada poco. Y claro, entre eso coincidió el boom de Instagram con el tema del fitness, que empezaban a salir pues lo mítico que se llaman los cuerpos delgados, que no sé qué de las chicas, y al final pues no había tanta información del entrenamiento de fuerza como es ahora. Entonces yo me metí allí pues un poco como, ya que no puedo hacer tenis, pues voy a hacer algo. Y encima pues, o sea, pues por buscar X físico, porque al final bueno, ya estaba en una edad pues que dices tú, bueno, me gustaría verme de tal forma, bueno, en lo mítico que caemos todas. Y a partir de ahí yo no me gradué porque justo en 2020, que era cuando yo me graduaba, eh, o sea, hubo la pandemia esta que todos sabemos. Entonces, una vez que se retomó el tema de la presencialidad y todo eso, yo me apunté a un gimnasio, pero en este caso era el gimnasio de la universidad. Y en el gimnasio de la universidad había racks, o sea, no racks de competición, pero había Ya la jaula. barras, había, porque yo antes pues solo hacía cardio y abdominales. Había barras, ya, había discos, estos típicos de, ¿cómo se llama la marca? Halter o algo así. Bueno, que son de halterofilia, que son, bueno, Hammer. discos tipo bumpers, sí. Hammer, sí, ¿no? Entonces había allí una plataforma y yo me empecé a interesar y yo hacía cosas. O sea, yo empecé porque al mismo tiempo pues estaba también en atletismo, o sea, yo no paro nunca. Estaba en atletismo, empezar a meter, entonces hacía carreras y después combinaba eso con el entrenamiento pues de fuerza sin saberlo. Yo empecé a hacer press banca que yo decía, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? Bueno, yo me guío, yo veía al resto de la gente y ahí también empezó el boom, sobre todo de gente como Amira, gente como Rosa, por ejemplo, que la empecé a seguir en Instagram, y yo veía que hacía cosas. Y yo decía, joder, yo hago 3 movimientos en concreto, porque además yo hacía peso muerto, hacía banca y hacía sentadilla. Y dije, ¿qué cojones? Y esto se llama powerlifting. Pues bueno, pues nada, de esto te empiezas a interesar, entonces empiezas a buscar, empiezas a ver pues todo lo que tiene detrás el deporte, todas las bases, la gente que está de aquella pues era un nicho súper pequeñito que aún ahora lo es, porque al final es reducido, pero quiero decir, no tenía el boom que tiene ahora en redes sociales. Entonces eso, empecé a seguir a gente como a Mira, a Víctor Vázquez, a Eva Vico, pues toda esta gente que empezó desde un inicio a Flor, o sea, yo a Flor la seguía desde el comienzo de los tiempos, y,
Y bueno, me empecé a interesar y de esto que empecé a leer. Y yo leía tal, empecé a descubrir lo que era el RPE, o sea, porque antes yo hacía pues la mítica sobrecarga progresiva, pues yo Sí. empecé lo que era el RPE, tal, yo dije, buah, pues esto me empieza a molar, voy a meter accesorios, yo me diseñaba mis rutinas. Hubo un tiempo que sí que estuve con un entrenador, pero era más típico del gimnasio que dices tú, pues no tienes mucha idea y me metes pues la típica planilla y ya está, que de esos por desgracia hay bastantes. Y nada, una vez, pues no sería, o sea, Palacios de Goda, no sé cuándo coincidió, creo que febrero de 2022 o algo así, Sí, que yo fue creo que un por ahí. inter Sí. por ahí. Sí. Pues yo fui de espectadora a esa competición, porque dije, voy a ver qué se cuece aquí. Y claro, yo vi, pues de aquella me acuerdo que fue el debut de Yone, de varias personas que estaba Flor. Y de hecho, allí yo decidí que yo iba a ir con Flor, o sea, como que me dio unas vibras muy buenas y dije, yo quiero que esta mujer sea mi entrenadora. Y bueno, que vi a varios, a Rodri, que también se estrenó allí, y me entró el gusanillo y entonces ya, bueno, dejé al entrenador con el que estaba y en marzo me puse en contacto con Flor. Y ahí pues empezamos todo. Planteamos pues una serie de bloques para ir iniciándome tal, porque al final pues yo estaba haciendo como 3 variantes de sentadilla en un mismo día, o sea, estaba un poco loca. Sentadilla Pero bueno, cajón, sentadilla pausa. ya tenías media un poco de base, ¿no? De lo que era el Sí, power. realmente tenía base en el sentido de ya por el bagaje deportivo que tengo, pero bueno, al final sí que llevaba pues unos cuantos meses practicando algo parecido al power, pero que sin serlo. Porque al final, pues lo que digo específicamente, empecé desde marzo de 2022. Y justo debuté en el AEP3 que hubo en Pamplona, si no me equivoco, en julio, que, que directamente allí saqué las mínimas y en noviembre de 2022 me fui a la Copa, compitiendo como menos Bueno, 76. Inicialmente competí como menos 76. o sea, la primera En la- competición ya fuiste la segunda a una EP1. Sí, bueno, pero de aquella no había las mínimas que hay Bueno, ahora, sí, hace ni... 2 años, tampoco así hace tanto. Ya. No, pero bueno, o Pero sea, al sí, sí, no, final no era... era lo mismo que ahora, sí, sí. Sí, al final ahora mismo hay muchísima más competencia y de aquella era mucho más accesible. Y bueno, que fui a la Copa porque, o sea, ya Flor, pues al verme los levantamientos, pues el mítico feedback que lanzas al principio, ya vio que tenía pues marcas para acceder a una EP1 y me dice, pues pasamos por este regional y vamos a la EP1. Y competí menos 76, pesando 69.400, que es algo que eh, tú, si ves ese día en el pesaje, ves a todo el mundo hablando tal, y yo en una esquina apartada, bebiendo agua y papilla, porque pesara 68 por la noche del Joder. anterior día. Y yo me pesaba a las 8 y yo, no puede ser, es que no puede ser. Y yo hasta les dije, ¿me puedo pesar con camiseta? Y me dijeron, no. Y yo, bueno, pues vale. Y cuando vi Hostia. 69.400, ¡buah! O sea, se me liberó. Ya la competición fue como fue y creo que de aquella sí quedé segunda. Así que bueno, bien. O sea, era la copa súper bien y estaba muy contenta. Más contenta por llegar a competir que por los resultados, porque de aquella me puse en contacto con Silvia porque no daba subido de peso. Y venga a meterme comida y ella decía, es que no sé qué coño hacerte más. O sea, eres una máquina de quemar calorías ahora mismo. Porque claro, yo empecé con Flor pesando, esto no lo dije, pesando 74, que se dice pronto. Y de repente un día, antes del regional, yo le digo, voy a pesarme, Flor. Flor, estoy pesando 67 kilos. Y no me había dado cuenta. Yo seguía una alimentación intuitiva, tal. Y me dice, Flor, bueno, pues te pones en contacto con Silvia, por favor empieza a comer, porque si no, o O sea, sea, no va a ser. ya te habías apuntado en 76. Sí, sí, ya estaba en la lista y ya no me podía cambiar. Entonces, pues dije, a ver, yo pensé, "Bah, al ser alta, porque al final mido un 70 y dices, bueno, pues mi peso cómodo es 76, es lo mítico que caes, a lo Sí. mejor, porque ves a otra gente parecida a ti y dices, jolín, pues yo debería pesar eso, debería. Que al final descubres que no. Entonces, bueno, hice la copa y a partir de ahí ya decidimos que íbamos a bajar a 69. Tuve como un pequeño parón ahí entre diciembre y junio, más o menos, un parón porque, bueno, por circunstancias personales, pues
la cabeza a veces no para. Y entonces, pues el power, yo siempre lo he considerado que quiero que sea pues mi zona de confort, un momento en el que yo disfruto tanto a nivel de prepararme para una competición como durante el progreso, ver cómo evoluciono, tal, no solo pues llegar a la competición y ya está. Y en ese momento pues me estaba suponiendo pues muchísimo estrés, porque me estaba autoexigiendo a mí misma cosas que pues Sí, sí, sí. chica, relájate que no te da de comer esto, o sea, esto lo tienes que disfrutar. Entonces como que tuve como ahí un parón, decidí parar eso entre diciembre y junio más o menos, y finales de junio le hablé a Flor y le dije, ¿empezamos otra vez? Y empezamos otra vez, yo de aquella ya estaba pesando pues igual 66, 67, entonces ya directamente fuimos a 69 a una EP2, porque la idea era hacer la misma ruta que habíamos seguido antes, regional, que de aquella era, sí, porque no había interregionales, que aún no saliera el tema esto de las mínimas, ir a una EP2 y después ir a la Copa, que era en octubre, si no me equivoco, sí. Y esto estoy hablando de 2023, entonces en julio de 2023, si no me equivoco, sí, julio, compito en León. Y me acuerdo que, nada, que fue como, saqué igual un 2,5 por encima de lo que había sacado en la Copa y yo súper contenta porque ya, o sea, en ese momento yo dije, joder, es que a mí esto me encanta, no sé cómo lo puedo dejar tampoco. Hay veces que digo yo, pero bueno, y a lo mejor la pausa me vino bien. Y ya de cara, nos empezamos a preparar de cara a la Copa y bueno, eso es una historia que todos sabemos un poco. Nominaba sexta, yo ahí de, pues no ni pinchaba ni cortaba y de repente pues me veo pues en el último intento pues que podía meterme en el podio de primera. Entonces yo, bueno, yo siempre el tema de competiciones siempre lo enfoco de voy a sacar lo que tenga yo, evidentemente de lo que saquen los demás, porque al final es a ver, estoy acostumbrada a competir, pero no soy nada competitiva en el sentido de quiero sacar más que esta, quiero sacar. No, para lo que esté. Y si yo salgo contenta con el rendimiento que he mostrado y no hago pues una cagada o me marco una voltereta y media y hago barbaridades, pues más que contenta. Entonces, nada, después de la Copa, al mes, o sea, porque esto fue finales de julio. Vale, espera un poco. Ah, Que perdón. vas muy- Es Te lo que ya espero. empiezo a hablar, yo ya se lo dije, empiezo a hablar y no callo. No, que es que estás dejando pasos por ahí que son importantes. ¿Te lo esperabas ganar la copa o para nada? No. O sea, en O vuestra cabeza sea, dónde es estaba que, o es algo que es había muy ahí. fuerte. No había nada. O sea, Pues, es que sí estaba que estaba Silvia, estaba Eva Vico, ¿no? estaban todas las de 69. Creo que faltaba Muriel, que de aquella pues ahora volvió en la Copa, Sí, pero faltaba, pero después estaban todas, porque Amira pues por sí. desgracia está como tiene el estado de salud que tiene y es una pena, pero bueno, que estaba Claudia, estaba, ¿qué más? Julia, que la lleva Sí, Eduardo sí, sí, Raña, sí, creo. sí. Si no me Sí, equivoco, sí, sí. sí. Y no sé, varias 69 y yo nominaba sexta y vamos, es que no me esperaba nada, porque sí que es verdad que venía con muy buenas sensaciones de la preparación. Al final, pues, bueno, yo me mudé, empecé a trabajar en un sitio cerca de Vigo y eso me ayudó mucho también a salir un poco porque yo entrenaba antes en mi casa. Entonces me ayudó pues un poco a salir de la cuevita, a estar mejor y entonces pues a nivel emocional se nota mucho también de cara a mejorar también a nivel kilos. Sí, sí, total. Y sí que es verdad que la sentadilla había pegado un boom, que yo siempre he tenido pues ese talón de Aquiles en la sentadilla y había pegado un boom considerable. Banca pues estaba ahí, o sea, la banca como es un poco intermitente a veces y el muerto pues es el muerto, o sea, no es pues la baza que tengo casi siempre. Pero no esperaba para nada, o sea, yo veía y decía, "Buah, subiré mi total, pero no miraba con respecto al resto de personas Ya. porque decía, joder, es que Eva, o sea, para mí ya era muy fuerte competir con ella, porque es gente que empiezas a seguir, es como si de repente pues te ponen, para mí, o sea, a lo mejor a alguien le suena exagerado, pero es como si de repente empiezas a competir con Messi, o sea, tú lo has seguido Sí, 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 desde sí, tus sí. inicios y es como, bro, ¿yo qué pinto ahí? O sea, yo te empecé a seguir, tú estabas mucho antes aquí y es como que sí que me pegó muy fuerte un poco a veces el síndrome de impostor e incluso después de ganar, pues decía yo, pues he tenido suerte o han fallado el resto.
sí que caí un poco en esa dinámica, pero bueno, que sí, estaba muy contenta. Y no me lo esperaba, pero después, pues digo, jolín, pues si dando lo mejor de mí he podido ganar, pues mira qué bien. Una cosa más que me llevo. Una cosa, cuando estabas ahí y tú realmente a la competición te presentaste sin saber que tenías posibilidades de ganar, cuando viste que tenías posibilidades de ganar, mentalmente, ¿cómo lo afrontaste ahí en la competición? Las posibilidades de ganar, imagínate, supe que las tenía porque yo no miro nada de tablas ni nada, solo se lo dejo pues al handler, en este caso estaba Flor, que llevaba también a Silvio, o sea, doble Sí. trabajo tenía ahí. Y de hecho, me acuerdo que, pues míticos comentarios que estaba comentando Vetusta, que, bueno, que nos jugábamos a lo mejor una segunda, tercera, pero yo no escuchaba nada. Yo, la única vez que giré así la cabeza y vi la prognosis era en el último intento de muerto y veo que si metía los 200 veía ahí al lado uno. Y yo, no. No puede ser. Yo es que me giré, es que no quería saberlo. Yo dije, no, 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 yo he venido a por mis kilos, yo he metido 200 porque sí, no para ganar, no sé qué. Pero claro, es que yo sí empiezo a decir, buah, es que imagínate que los fallo. Intentaba pues todo el rato pues ver esos pensamientos desde fuera y decir, vale, estos son pensamientos que te están saliendo porque eres tú así y a veces pues una no puede controlarlos. Entonces intentaba, a ver, esto fue todo muy rápido, intentaba mirarlos desde fuera y la verdad es que a tarima salí relativamente tranquila porque dije, yo me he visto para 200 y si los meto bien, pero eso es secundario. Entonces, pues todo el rato pues lo ponía un poco como secundario, que al final te gusta, o sea, no puedo engañar a nadie, al final ves ahí el primero y dices, hostia, me cago en tal, qué guay. Pero, pero bueno, siempre le intento dar importancia un poco a nivel sensación de cómo me siento conmigo misma, del rendimiento que estoy mostrando en tarima, más que pues eso, en que si meto esto voy a quedar primera. Y fue así un poco como lo intenté gestionar en 30 segundos. Sí, que no da tiempo para pensar mucho tampoco. O sea, en una competición pasa todo muy rápido. Sí, muy rapidísimo. Pero bueno, es aprender también a llevarlo y, o sea, yo noto muchísimo que tengo la experiencia anterior de competir en tenis, sobre todo en tenis porque es un deporte muy mental. Es uno contra uno y muchas veces es uno contra uno mismo. Y es algo en lo que se parece mucho el power en este caso, porque sí que he practicado deportes como de equipo, por ejemplo, el fútbol sala. Y como que la responsabilidad recae un poco más todo en el equipo. Pero después yo me he dedicado casi siempre eso, a tenis, en este caso principalmente, a ping-pong, a badminton. Son deportes en los que eres tú el que devuelve la bola, eres tú, y en este caso el power, eres tú quien levanta la tarima, que sí que es un deporte de equipo y todos nos apoyamos, pero al final es tú contra ti mismo. Y eso tiene pues una doble vara. Está guay, porque al final no, tus resultados no dependen de otra persona, pero sí que pues, a veces pues esa autoexigencia que podemos tener pues puede o sea, causarte pues problemas. Pero bueno, que en sí sí que agradezco mucho desde pequeñita haber estado compitiendo porque también en base a eso he podido desarrollar una serie de estrategias y formas de hablarme, que aunque siguen siendo mejorables, pues yo creo que mucha gente, pues que ves que, ostras, lo pasa realmente mal compitiendo, porque Power es la primera vez que compite en su vida en un deporte, tal, tienen ansiedad, tienen tal, pues yo en este caso, pues como pasado esa etapa y ya es más, pues mira, lo disfruto, tienes el nerviosito del primer intento de sentadilla, como tenemos todos, de por favor que entre esto y ya está. Y después, pues lo sé gestionar bastante mejor. Así que, y disfrutarlo, que es lo que yo considero que es primordial. Sí, sí, al final esto es un hobby, está claro. Sí, sí, sí. Vale, y después de la Copa fue el primer internacional, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente. El primer internacional me seleccionaron, pero con el total de la EP2, entonces iba como un poquito, o sea, estimaba un poquito más bajo de lo que ya yo había sacado en la Copa y tenía un mes para prepararme, o sea, un mes, sí, porque octubre finales fue la Copa y era diciembre principios era el internacional. Entonces, bueno, lo tomé como esto va a ser experiencia y al final, pues es más que nada, o sea, yo lo que sentía era mucho privilegio, porque al final compites con gente, jolín, es que, a ver, yo hago muchas veces la broma de que mi archienemiga es Clara Pegó, porque aquí somos españoles y odiamos a los franceses, es broma. Pero,
Pero joder, son personas que eso, sigues desde Sí, pequeñita, sí. o sea, pequeñita, desde que eres esto, o sea, no eres nada en Power, y empiezas a crecer y te ves de repente compitiendo con esas personas y dices, joder, es que es el privilegio de poder ver cómo ellas gestionan las competiciones, cómo ellas han llegado hasta donde han llegado, porque al final, casos como el de Clara Pegó, es una chica junior, o sea, es junior, y está compitiendo en Open al más alto nivel. También está Jenner, que es una noruega que ganó este año también. Y es una pasada, o sea, las ves y es como que tienen una actitud totalmente distinta, es una pasada. Entonces, bueno, yo pues iba eso, diciendo, voy a preparar otra vez lo mejor que pueda, aunque estaba bastante rota por todos lados, porque Ah, al tenías final cuatro eran semanas. dos competiciones. Claro, es que encajar dos, o sea, tres competiciones en menos de medio año es una barbaridad a nivel power. Y sobre todo porque teniendo en cuenta ya no solo que compite, sino el salto que yo he pegado, porque al final, desde la primera competición del 2023, del regional, a la Copa, son 40 kilos casi de mejora de total. Entonces eso, como dice muchas veces mi entrenadora, hay que madurarlo en el cuerpo. Y a nivel nervioso, pues sí que me noté un poco fatigada, pero bueno, que yo iba con ilusión de, joder, pues vas con el single de Españita, tal. Al final es que es una experiencia que yo creo que cualquier persona que tenga oportunidad debería vivir. Y, y nada, llegamos, hacía un frío de la hostia, o sea, Estonia, no sé cómo deciden hacer las cosas en ese tipo de países donde nieva. De hecho, hubo muchos problemas de varios de la selección porque, por ejemplo, Beto no pudo llegar a la competición por tema de temporales y tal. Bueno, yo tuve suerte y Silvia también, que competía de aquella conmigo. Entonces, otra vez, la dupla, fuimos al europeo y nada, bien. O sea, saqué creo que unos 7,5 kilos menos de lo que había sacado en la copa, pero, o sea, yo salí contenta. Contenta. Es que ¿Y qué diferencias ves tú, por ejemplo, de una EP1 a lo que puedes ver en un internacional? Ya sea público, en general, zona de calentamiento, todo un poco. A ver, al final público, lo que me chocó más en el internacional fue sobre todo tema de ver a todos los equipos. Porque ves, pues los de Estonia por un lado, los de Gran Bretaña, sí. Bueno, los de Inglaterra por otro, que son como, o sea, súper team. En este caso nosotros también coincidimos con varios, en plan, la selección española, pues estuvimos relativamente unidos, porque sí que me comentaron que otros años, pues como que al final, como compites un lunes uno y el viernes otro, pues no Sí. se llega a juntar casi nadie. Y esta vez pues coincidieron varias personas y estuvimos súper bien. Entonces eso es el ambiente de selección, de que parece que estás en concentración todo. Y bueno, es un ambiente que te motiva realmente porque tú llegas allí y ves, yo qué sé, la pancarta, que ya ves, no tienen la mítica camarita pequeña, que hay una persona mirando, o sea, enfocando a la gente que levanta tal el speaker, todo es como más profesional, que a nivel EP1 en España pues se ha mejorado muchísimo. Pero bueno, al final es un salto de calidad realmente en internacionales. Y después o sea, a la hora del calentamiento, pues la verdad es que no hay mucha diferencia más allá de que puedes estar, pues en mi caso, por ejemplo, entrenando, haciendo el último entreno al lado de gente como Sofía Turner, campeona de -76, o Sonita. Es que, o sea, es que esa es la gran diferencia que tiene esa gente que es élite al lado y los ves y dices, wow, o sea, que puedes aprender mucho. Qué guay, qué guay. Bueno, ya sabemos que tu entrenadora es Flor, que no siempre ha sido Flor, pero actualmente sí, se te ve súper contenta. Y yo quería preguntarte cómo es tu relación y qué crees que es lo más importante de tu relación con ella. A ver, al final eso va un poco de la personalidad de cada uno. Sí que es verdad que yo con Flor es como que he tenido mucho instinto ahí y siempre he dicho, Buah, pues desde el primer momento yo quiero estar con esta persona. Me acuerdo que le envié o sea, un texto en el mítico que dice, bueno, cuéntame un poco tu bagaje. Y, uy, ¿se ha cortado? Ah, no, Ahora vale, está. vale, vale. Nada, que le expliqué ahí mi vida entera y la verdad es que cuajamos relativamente bien. Al final no tan bien como en el sentido de tener confianza, porque yo soy una persona relativamente un poco cerrada, introvertida. Bueno, también estaba empezando, no tenía la confianza, no sabía muy bien cómo a veces dar el feedback, tal. Entonces, bueno, yo iba
fuimos forjando ahí amistad y la verdad es que al final de tanto hablar, de tanto coincidir tal, al final pues inevitablemente nos hemos vuelto pues súper amigas. O sea, para mí aparte de coach primero es amiga y después es coach. Que sabemos diferenciar muy bien esa parte porque sí que hay veces que a lo mejor no con todos tus atletas vas a poder establecer una relación también de amistad, pero bueno, que sí que está bien, o sea, al final estás hablando casi todos los días con esta persona y muchas veces pues en el power hay una parte emocional que también es importante a la hora de considerar en entrenamiento, en el rendimiento o en o sea, la evolución que ves del atleta. Entonces, bueno, quieras o no, o en mayor o menor medida, sí que estableces como una relación un tanto más personal. Pero bueno, yo creo que eso es importante a la hora del coach atleta, sobre todo tener un feedback muy claro. O sea, dar. No es meterle la parrafada del siglo, que yo me tengo que regular, por ejemplo, a veces, pero sí que saber pues, hasta qué punto puedo saber analizar, decir, bueno, pues estos puntos son importantes, o si tienes alguna duda, pues no quedarte con la duda, preguntarle, porque siempre es mejor antes preguntarle que otra cosa, aunque yo también peco de ser una atleta bastante independiente. Que de hecho os escuché el otro día el podcast y hablabais sobre que os envían, bueno, que hay atletas que se envían antes los levantamientos, si tienen Sí. un día importante tal. ¿Cómo Yo es haces que tú? soy totalmente contraria. O sea, yo le envío después. O sea, yo digo, pues he Hola, hecho buenas esto, noches. yo he hecho esto, lo he sentido, sí, pero bueno, siempre hay que encontrar como el equilibrio, porque hay veces que Sí. también puedo pecar o sea, de ser muy dependiente y no decirle, pues, puntos importantes que me dice, joder, Rosalía, me lo podías haber dicho, y yo, ya lo sé, pero es que no me di cuenta. Pero bueno, al final es eso, un equilibrio en la relación. Sí, sí, totalmente. Quizás igual tú vas focus al entrenamiento y no necesitas estar enviando el vídeo, sino estar Mm. más centrada en el levantamiento y con tu música y tus pensamientos, no estando con el WhatsApp a ponerle el mensaje de voy bien, tal. Quizás no lo necesitas en tu caso. No, aparte de que yo entiendo que es, o sea, no es un robot que me puede estar contestando al Claro. momento. En este caso, por ejemplo, Flor ahora mismo, pues, por ejemplo, ha tenido unas circunstancias personales que tampoco le han beneficiado mucho, pero yo siempre me gusta mucho respetar el tema de lo que es pues, los tiempos. No le voy a enviar un mensaje a las 11 de la noche y esperar que me conteste. O sea, hay límites y al final, pues, en el tema coach, al final me da rabia, pues esta gente que pues dice, jolín, es que no me contestan. No, tío, a lo mejor es que se los has enviado a las 12 de la noche y a lo mejor el día siguiente coincide sábado y no, o sea, está con los familiares, está con su pareja o está rascándose el botorro, pero es que Sí, sí, sí. no tiene por qué estar trabajando todo el rato, igual que tú no trabajas todo el rato. Y si coincide que, o sea, hay veces que, sobre todo los primeros meses en los que estuve con Flor, sí que decía en plan, bueno, este día que tienes esta tirada importante, yo estoy con el móvil, estoy atenta tal. Y sí que le tengo mandado, pero al final, bueno, por cómo soy yo como atleta, al final, pues siempre me autonalizo bastante, siempre intento, pues, tener ese diálogo interno de saber, pues, autorregularme yo misma y después tener la parte del coach. Pero eso, los extremos siempre son malos, ni muy dependiente ni muy dependiente en este caso. Sí, Total, sí. totalmente. Bueno, yo quiero hablar sobre un tema que ya te comenté en su momento y que Mm, he visto que en redes le estás dando visibilidad, y es el tema del suelo pélvico, que es una cosa que es un tema tabú prácticamente, que mucha gente incluso lo ridiculiza, se ríen de ello o lo ven como algo que no sé, que como que llama mucho la atención. Y quería saber si tú piensas que hay personas que hasta que el problema no es muy grave, no le dan la importancia que se merece y que realmente se podría tratar desde un principio para evitar problemas más graves. Si es algo mm. que, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo, por ejemplo, cuento mi experiencia. Yo desde que empecé, o sea, nunca tuviera problemas de suelo pélvico en tema tenis, tema, bueno, del resto de deportes que he practicado. Mi punto, el problema principal para mí es el cinturón. Yo en el momento en que introducí el cinturón en el entrenamiento de fuerza, pues ahí fue cuando empecé a tener problemas de suelo pélvico. Pero esto ya antes de, porque yo había adquirido el cinturón antes de empezar con Flor. Ya en sí, pues tuve como episodios que decía yo, ¿qué cojones?
es que cosa más rara, a lo mejor. Bueno, Una no sé. pregunta. Dime. Con el cinturón de SBD o con todos? Porque sí que es verdad que el cinturón de SBD es más rígido y con todos. Mm. Con todos, con todos. El problema es que al final, bueno, tal y como explicó mi fisio, que después hablaré de tema fisio, em, o sea, el cinturón lo que hace es ofrecer una resistencia. Entonces tú, pues realmente el cinturón pues, lo usas para ganar estabilidad en el core y, o sea, beneficiarte a la hora de levantar. ¿Qué pasa? Que si no sabes focalizar bien lo que es la presión del abdomen contra el cinturón, tiende para abajo. Y si tienes un suelo pélvico súper débil, se va. Pues, cualquier persona, no pasa nada. Pero, por ejemplo, sí que comprobé que hay gente que puedes incluso tener pérdidas de orina corriendo o sin cinturón, incluso, no es mi caso, pero bueno, que al final pues hay diferentes grados. Y claro, yo esto lo empecé a tener y creo que llegué a comentárselo a Flor alguna vez antes de la primera competición. En la copa tuve también problema en el último intento, que también tuve pérdida de orina, pero en sí tampoco, o sea, había veces, era como intermitente, había veces que estaba, de repente empezaba a aparecer, pero otras veces no. Y como que no le veía cierta tendencia, por así decirlo. Entonces, pues yo le quitaba importancia, porque al final, a ver, si ahora es un tema tabú, imaginaos hace 2 años que prácticamente nadie hablaba de suelo pélvico y creo que estaba, ¿cómo se llama esta? Sara o Salud hormonal, ¿no? Salud Hormonal, que creo que empezó a hablar de todo el tema del suelo pélvico, sí que, pero era de las pocas y al final, pues, si solo tienes una persona ofreciendo información sobre X tema, pues a lo mejor te llega, pero a lo mejor no. Entonces, yo no le di importancia. Y después de este parón, que os comenté que tuve entre diciembre de 2022 y junio de 2023, empecé otra vez a entrenar y ahí fue cuando como tuve el pico de descontrol, por así decirlo. Y sí que me afectaba mucho a la hora de tener los levantamientos porque al final pues ya no era una pérdida, era bastante más que una pérdida. Tú decías, pero ¿qué estoy haciendo diferente? ¿Qué coño está pasando? Entonces ya después, de cara a la copa, yo ya le dije, Flor, quiero tratar esto. Aunque hubiera sido siempre mejor tratarlo en el momento que ves que tienes una pérdida, pero bueno, eso, al final no tenía acceso a esa información. Entonces empecé con Raquel Fisio, que es la fisio del equipo, y bueno, tuvimos la entrevista inicial y empecé a tener, me mandó ejercicios adaptados a mi circunstancia para trabajar el suelo pélvico, tal. Pero claro, ¿qué pasa? Que durante el proceso, y esto es lo que yo intento reivindicar un poco en redes sociales, es que vas a tener pérdidas sí o sí. O a veces no, a veces puede volver a aparecer en mayor, menor grado. Y entonces, claro, si ya es tema tabú, pero tú ya te estás preocupando en tratarlo, pero, o sea, por ejemplo, es como si tienes un resfriado y estás tosiendo. Pues mira, ya estoy tomando la medicación, pero voy a lo mejor estar tosiendo durante un rato. Pues esto es un poco ejemplo aplicado y me da muchísima rabia porque yo sé lo que es salir a tarima, a lo mejor e ir preocupándote más de si te vas a mear que en levantar el maldito chisme. Y no pasa nada. O sea, es que es como si, yo qué sé, hablando un poco así sucio, te tiras un pedo y no pasa nada. Pues es que es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que esa es una condición que tenemos las mujeres y al final, pues, como normalmente somos un colectivo que gusta atacar, y sobre todo si encima estás haciendo un deporte de fuerza que va Sí, sí. en contra de lo que normalmente se establece para las mujeres, si encima tienes pérdidas de orina, es como, es que no deberíais hacer este deporte, es que vais a tener un prolapso vaginal. Ya está. Vale, vale. Estábamos con el suelo pélvico. Esto fue a raíz de un vídeo que subiste a TikTok, ¿no? Entonces, Sí, bueno, es donde yo pues estallé un poco porque ya había visto historias de gente que está en el Power y que hizo burla de esto. Y a mí es algo que me... Porque es eso, no sabes lo mal que se pasa sí. y es algo que lo digo en el vídeo de TikTok, que abstente de comentar si no tienes vagina, por favor, o sea, hombres. Porque no incluye a todos los hombres, pero es que sí que hay una tendencia enorme de ser unos todólogos en suelo pélvico Todo en por parte del general. sector masculino.
Y es como, tío, ¿por qué? O sea, es que no tenéis ni idea y después, ya primero eso me cabrea, pero después me cabrea aún más porque eso es, bueno, pues al final dices, o sea, la soberbia es gratis tenerla, al final, y todos pensamos que somos muy listos y entendemos de todo y al final, pues no tenemos ni idea. Pero me cabrea aún más, o sea, y me cabreó muchísimo y creo que fue el detonante que hizo que yo quisiera empezar a hablar de eso, que gente de Power que conoce la circunstancia que debería, pues, no sé, apoyar al sector, en este caso femenino del Power, que es a quien más nos pasa, eh, con este tema de, pues, intentar no normalizarlo, sino visibilizarlo, porque yo en el vídeo en ningún momento digo que sea algo que no se tenga que tratar, porque me parece que eso es evidente, pero quería pues enfocar el vídeo más de crítica a, ya lo estoy tratando, por favor, no me toques las narices, porque si ya es bastante tabú, si ya cuesta decirlo, si ya cuesta llegar al gimnasio, jolín, es que yo me acuerdo de estar en el box de CrossFit en el que entrenaba antes y, y estar todo el rato mirando para abajo y mirando para los lados, en una serie de seis repeticiones de sumo, a ver si me había meado, por si alguien decía algo. Y eso es una, o sea, una presión que yo creo que no debería vivir ninguna chica porque se pasa muy mal. Entonces, si le sumas a esto, a que hay gente que sabe qué está pasando, que está dentro de nuestro nicho, y encima haces burla, tío, es que, en plan, ¿qué te Ya. pasa? O sea, no sé, está muy bien, jaja, jijiji, encima es que son los típicos que los amigos se van a reír tal, entonces es, pues no sé, o sea, es que no sé por qué hay que hacer burla ni dar ascos de un tema que es como si pensasen que nosotras nos perdemos orina aposta, tío. Es que nadie lo hace aposta. Y a lo mejor, pues sí, hay compresas de incontinencia, hay lo que sea. O sea, yo no voy a... Yo no quiero manchar el gimnasio de... O sea, el suelo del gimnasio de nadie y por eso estoy poniendo la toalla, pero es que ya incluso a veces poner la toalla es como, buf, es que si pongo la toalla ya saben que tengo este problema. Entonces es como, hay veces que dices tú, pues prefiero estar escondida haciendo nada. Había veces que yo incluso me quitaba el cinturón, que era como poner una tirita para una herida que no, o sea, que tenía que solucionar ese momento. Entonces, bueno, o sea, yo a la gente que quería que llegase ese vídeo ha llegado, que sobre todo a chicas que están teniendo el problema y que a lo mejor pues no les da bastante inseguridad y ven que aunque están haciendo ejercicio es como no doy avanzado, me desespero y mira, en los peores casos pues puedes dejar incluso de practicar el deporte y eso es súper triste. Pues iba para un poco dirigido a eso, que en los comentarios, que creo que es que ese vídeo se viralizó Se muchísimo, te hizo porque, muy viral. o sea, hay como 600 y pico comentarios. Yo desactivé los comentarios porque de cada poco me venían, yo qué sé, tres iluminados a decirme, ¡ja, se ha miado! Ay, es que prueba a comprar, ay, es que tienes que trabajarlo. No, es que no es normal. No, es normal tener, es que, o sea, yo en ese vídeo saqué la conclusión de que independientemente de cómo te expliques, la gente va a entender lo que quiera entender. Entonces, yo como me da un poco igual eso y la verdad digo, bueno, llegará a quien llegue, pero yo con tal de ayudar a una persona y decir, jolín, pues mira, tienes este vídeo y esta chica te está explicando que es normal tener pérdidas de orina en el proceso de fortalecer tu suelo pélvico y que es algo que es, pues por desgracia común, pero es común, no podemos negarlo, pues mira, si me ayuda a mí, es mal de muchos, consuelo de pocos, pero es que es verdad. O sea, ver que a otra gente le pasa, pues siempre es bastante anestésico en este caso. Y puede incluso pues, ser de prevención de que muchas personas pues digan, ah, pues dejo el deporte, o incluso animarlas a decir, ah, pues mira, pues me voy a poner en contacto con un profesional, que no sabía que había profesionales para este tema, y, jolín, pues arreglar circunstancias de otras personas. Que después que me van a venir los iluminados de turno a discutir, o sea, o sea, imaginaos, había un comentario que decía que me pusiese un tampón, y yo, o sea, la Madre de Dios. inteligencia, o sea, me voy a meter un tampón por la uretra, señor. O sea, Manolo, vamos a Es que ver. TikTok es muy peligroso.
es muy peligroso, pero bueno, también es una herramienta que yo considero que se puede usar de cara a aportar pues, mucha información didáctica, muchas cosas. Y aunque no puedas filtrar o sea, esos mensajes sí que puedes desactivar comentarios, pero al final pues llega a quien llega y a veces no llega a las manos adecuadas. Porque al final, si le das un martillo a un niño de 5 años, pues no te va a hacer las cosas que necesita. Pues lo mismo, si estos son pues, unas cabezas fetos, como suelo llamarlo, iluminados, parvos, en gallego, pues o sea, el problema ya lo tienen ellos. Tienen dos problemas. Primero, el que tienen ya, y el segundo, que no me importa su opinión. Entonces, joder, pues mira, si invierten su valioso tiempo en escribirme y empezar a discutir, porque había hilos de discusión en ese vídeo que yo Sí, sí, decía, sí. Dios, la gente tiene una capacidad para primero enfadarse y después para perder el tiempo en cosas que es que no tenéis razón y no vais a arreglar nada. O sea, yo a lo mejor sí que arreglo algo, pero es que vosotros nada. Entonces, bueno. Fue muy gracioso. Y yo desde aquella pues me animé mucho a seguir subiendo cosas porque digo, jolín, primero era el arco, que si el arco que no sé qué, porque si os fijáis siempre es tendencia a atacar al sector femenino en el deporte, ya sea por pérdidas de suelo pélvico, o sea, pérdidas de orina por suelo pélvico, porque hacéis malabares, ponen una regla de codos, les da igual, o sea, tú haces arco y es el demonio en sí. Si haces sumo también, porque, o sea, como criticar es gratis y no requiere tanto esfuerzo como hacer las cosas, pues bueno, habrá más gente, pero habrá más gente infeliz también, te digo, porque eso es un poco triste. Vale. Cuéntanos un poco, has abierto ahora las asesorías de Nutri, has dicho que has Mm, estudiado técnico de dietética, ¿no? Cuéntanos un sí. poco, ¿está enfocado solo a tema Power o está enfocado a todo el mundo? Cuéntanos un poco esto que vas a lanzar o has lanzado ya. Realmente, o sea, al final, al sector al que llego en Instagram es pues mayoría gente deportista. Entonces, no es que lo haya inclinado de cara a ese tipo de perfiles, pero sí que a lo mejor pues caerá más de esa parte. De hecho, la gente que ya me ha contactado, la mayoría son gente de Power y que quieren pues mejorar su rendimiento en Power y demás cosas. Pero, o sea, yo, por ejemplo, llevo a mi padre, por ejemplo, que le estaba enseñando el otro día la dieta y yo que sé, al final tengo una serie de conocimientos generales que nunca puedes dejar de aprender, sobre todo en sectores que son de salud, porque al final cada año están sacando cosas nuevas relacionadas con todo, pero sí que va un poco dirigido a público general, realmente. Pero soy consciente de que puedo llegar más antes a gente que practica powerlifting o otro tipo de deporte, CrossFit, lo que sea, que a gente pues de calle normal, por así decirlo, normal. O sea, de vida cotidiana, un poco más en otra horquilla de edad. Y nada, y al final no puedo negar que a mí lo que me ha fascinado desde siempre es nutrición pues más inclinada deportiva, aunque durante el ciclo sí que con tema de las asignaturas de fisiopatología y todo esto, pues he aprendido muchísimo de cómo la nutrición puede ayudar a pues, resolver o mejorar la vida de personas que padecen ciertas patologías y también me ha interesado muchísimo. Pero bueno, siempre al final es intentar saber algo más de lo general, pero siempre inclinándome al tema de nutrición deportiva. Guay. ¿Y te gustaría dedicarte a ello a tiempo completo? A ver, no, o sea, ahora mismo no es algo que valore ya de por sí, porque considero que hay muchísima oferta y realmente no es algo que tenga en mente a corto plazo porque al final yo en mi trabajo estoy muy contenta, lo he dicho, soy Kika, no soy solo powerlifter, no soy solo dietista, soy técnica de calidad y me encanta el trabajo que hago porque también va muy relacionado con la alimentación, al final todo se inclina un poco a lo mismo, pero son cosas diferentes y me encanta un poco tocar de todo, porque al final, pues para mí, o sea, el conocimiento, cuanto más tenga, mejor. Entonces, yo de momento, mientras vea que lo pueda compaginar con el tema de nutrición, mi trabajo, pues voy a seguir trabajando porque yo estoy muy contenta donde estoy, insisto, pero
O sea, nunca digas nunca. O a lo mejor no tienen resultado estas asesorías o veo que no es lo que me gustaría realmente y acabo pues diciendo, pues mira, cierro el servicio porque no es algo que me esté aportando lo que yo estaba buscando. Porque realmente ahora pues lo que me interesa, porque lance las asesorías, porque quiero aprender. Al final yo hice el ciclo de dietética también un poco estoy guiado porque a raíz de que yo tuve o padecí pues, ciertos principios de TCA, como la mayoría de personas, o sea, del sector femenino de powerlifting, en este caso el mío era como así unos pequeños trazos de bulimia, por así decirlo, y trastorno por atracón. Y después pasando por ortorexia. Bueno, el tema de que querer todo comer sanito, porque también me pegó muy fuerte el tema del real fooding Uf. y hasta que sales de ese melón porque eso se puede abrir y se puede hablar, o sea, es un melón que da para hablar Sí, sí, muchísimo. sí. Pero, o sea, es que es como un movimiento que hizo bien, pero es que se inclinó y acabó haciendo más mal que bien. Entonces, mira, em, o sea, yo quiero, con lo que yo aprendí de nutrición, con lo que yo aprendí de mi experiencia, a base de hostia, hostia, y darme cuenta de, Rosalía, despierta, no estás haciendo las cosas como realmente deberías y lo sabes, porque muchas veces lo sabes, pero intentas tapar y decir, bueno, es que esta tía hace de esta forma. No, no, no. O sea, mm, sé inteligente, sé crítica con las cosas que haces. Entonces yo con las asesorías lo que busco es aprender, que sea pues accesible, porque al final es eso. Entiendo que mucha gente a lo mejor pues le interesa, pues son gente joven y que está empezando en powerlifting o que está haciendo deporte y en sí pues quiere empezar a aprender a comer y sobre todo poder ayudar a la hora de asesorarlos de cara a evitar que se vea pues, más este tipo de situaciones de TCA, sobre todo en chicas, porque es verdad que en chicas es algo que tiene muchísima más cadencia. Y nada, sería un poco eso. Tema Nutri dentro del Power. Nos has dicho que te cuesta mucho subir de peso, que comes muchísima comida, pero te cuesta mucho subir de peso. ¿En torno a qué peso sueles estar tú en una off-season, por ejemplo? ¿Y en qué peso recomiendas estar en el caso de que llevas eso, o tienes a gente de Power que le lleves la Nutri? Mm. Al final eso es muy personal, porque hay Sí. gente que está en un punto que tiene que aún rellenar categoría, hay otra gente que está pues ya ha rellenado esa categoría y a lo mejor le interesa estar en superávit calórico y unos kilos por encima para pues porque al final las adaptaciones que generas en el entrenamiento no es en el picking, es posterior al picking, o sea, anterior al picking, o sea, todo el proceso al final el powerlifting es más un deporte a largo plazo y todo el trabajo que hay detrás antes de demostrarlo en picking, pues es el importante. Pero yo considero, en mi caso, suelo ser una persona que está rondando los 67, 68 en off-season, no por nada en especial, sino porque pues, es un peso en el que yo me encuentro cómoda a día de hoy. También hace unos meses me encontraba cómoda en 66 y ahora 66. Cuando yo me preparo, ya hasta se lo he comentado a Flor, en plan, en esta competición he dado 67 bajitos y ya es como físicamente me veo como incluso con una mejor composición con la que estaba en 66, entonces eso significa que he metido masa muscular ahí. Entonces, bueno, voy un poco en función de eso, de donde se encuentre cómodo de mi cuerpo. Y es lo que recomendaría a la mayoría de la gente. No te dejes llevar por una regla preestablecida que no es general y nunca es individualizada a tu caso. Si tu caso, por ejemplo, si, por ejemplo, como era mi caso, para estar en -76 tenía que estar ingiriendo eh, unas cantidades de comida brutales y después a nivel digestivo, a nivel estomacal, me sentía horrible, tía, Mm. no estés o sea, baja y a donde se adapte tu cuerpo. Y si a lo mejor pues tú estás pues, con 71, hablando de 69, vamos, pero como el resto de categorías estás un poquito por encima, pero dices, bueno, me compensa, pues me compensa no. O sea, no me supone de nada bajar un poquito, no tengo que hacer ninguna barbaridad porque ahora mismo está muy de moda el tema de los cortes de agua, y todas esas barbaridades. Y a mí me parece que es un mensaje que es bastante peligroso dar, sobre todo cuando tienes un público al que te diriges que es joven y que el criterio o a la hora de analizar pues son muy influenciables, porque lo son y están aprendiendo y están en su derecho de ser influenciables porque todos empezamos a aprender, pero
O sea, es muy peligroso y yo creo que el mensaje que habría que dar es más en función de tú cómo te encuentres cómodo, el peso que te encuentres cómodo, pues por arriba o por abajo y que la categoría se adapte a ti. No, nunca actúa la categoría y yo Eso es. creo que es algo primordial que hay que lanzar el mensaje. Totalmente. Pues nada, a modo de conclusión queríamos hablar un poquito sobre el crecimiento del power en general y sobre todo del sector femenino durante estos años, que tú lo has visto más, por ejemplo, que han empezado hace poquito, tú lo has visto desde hace bastante más, y cómo crees que podría seguir creciendo en España. Vale. O sea, yo creo que esto siempre lo digo, el boom que ha tenido el Power va sobre todo muy ligado también a redes sociales y que es, o sea, en esencia es un deporte que acepta todo tipo de corporalidades y se adapta muy bien a ti, porque al final es un deporte que no tiene un horario. Sí que puedes tener, o sea, pueden ser entrenos de 3 horas, pero también se pueden adaptar a 1 hora y media, 1 hora, el tiempo que tengas, 3 días, 4, 5, los que sean. Entonces yo creo que es un deporte bastante accesible a todo el mundo y que de hecho en el que, ya que hablamos de la evolución a nivel de representación femenina en el deporte, ha enseñado que hay una diversidad de cuerpos brutal, que no necesitas como, por ejemplo, en tenis, tú tenías que estar así. O sea, era el único físico que veías. Y entonces, si te alejabas un poco de la normativa, si eras o un poco normopeso o estabas un poco más rellenita o tenías más curvas, pues como que ya directamente te decían, no, o sea, o bajas ese peso o tal. Y no, el deporte, en este caso el powerlifting, se adapta bastante a lo que es cada cuerpo y ves una diversidad de cuerpos brutal. Entonces yo creo que eso es lo que ha ayudado bastante a que sea tan bien recibido. Y después también, pues a nivel redes sociales, pues ha habido un boom tremendo. Y yo siempre, o sea, en el sector femenino, sobre todo, o sea, ha subido un montón porque yo creo que por esas razones, porque es un deporte muy accesible y que te ayuda a estar en una zona de confort muy buena, porque al final es, ves a un montón de gente con un montón de pesos, con un montón de variedad corporal y al final pues te sientes muy aceptado. Em, pero claro, en el femenino siempre me resulta muy curioso porque yo en 2022, cuando empecé, levantar 100 en banca era una barbaridad. O sea, Madre mía. ya 80, yo creo que, o sea, y me sorprende muchísimo la banca. Sobre todo es algo en lo que yo me he fijado muchísimo porque antes era 80, 90, era una barbaridad. O sea, decías, ¿quién cojones levanta 80, 90 en banca? Sobre todo por el estigma que hay de las chicas de, pues, estar más delgaditas, pues la parte superior, que siempre tendemos a eso. Pero bueno, se ha ido reconduciendo y al final ahora de normal, o sea, yo creo que la gente de 80 para arriba está levantando. En cualquier categoría muchas veces, o Sí, sea sí, que sí. Sí, 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 sí que sí. habrá casos, pero me lo decían ahora que saqué los 100 en el europeo, por fin, en banca, y decían, jolín, es que esta tía, no sé cómo decía la comentarista, que acaba de levantar 100 en banca, que es una barbaridad, porque realmente es una barbaridad, y esto lo pone en posición 11. Y dice, ¿quién lo diría hace unos años? En plan, que levantar 100 en banca te iba a poner en posición 11 de banca. O sea, se han visto bancas ciento y pico kilos. Agatha Sizko, por ejemplo, que en el Es una Sheffield, pues locura. lo reventó todo y es que eso es una barbaridad. Que sí que son extremos, pero que sí que ves una horquilla en el medio de que ya está habiendo pesos muy 70, 80, que antes no se veían. Antes es que decías tú, pues habría con, yo qué sé, que no es por desprestigiar, pero eso, con 50, pero es que el nivel ha subido tantísimo que es que me hace muchísima ilusión. Entonces es eso, Yo vi que un poco para las siga listas. creciendo. Vi un poco las listas del Junior de 2021, he ido viendo 2022, 2023 y demás, y en 2021 había 15, 20 chicas nada más en toda la competición. Ahora y eso en una categoría y sin la categoría normal. O sea, ha Sí. crecido una barbaridad. El powerlifting masculino también, pero es que el femenino ha sido, el ritmo es una locura, o sea, Mm. una locura. Sí, y es, o sea, es muy gratificante porque al final, bueno, yo siempre, eso, he sido una chica que ha sido deportista y yo siempre he sido tachada un poco de, bueno, lo mítico que dices, machito, o sea, marimacho, cosas así por practicar deporte, porque de aquella al final, yo he nacido en el 98
Y no era algo normal ver a una chica. Yo siempre en el recreo he estado jugando con los chicos. Yo siempre he sido más amiga de chicos, pero principalmente porque al final, si son los chicos los que están practicando fútbol todo el rato, pues es que es lo que hay. O sea, es que a mí me gusta practicar fútbol. No quiero estar con muñecas. Yo iba a jugar al ping-pong, yo hacía de todo. Y claro, ver que al final, pues ese estigma de eh, chica que practica deporte, pues es una marimacho. Ahora ver que hay tantísimas chicas animándose y que no, por tanto, implica que seas menos femenina, aunque el concepto de feminidad para mí es bastante ambiguo. Y se empieza a ver que las chicas también practicamos deporte, podemos ser fuertes, podemos entrar en disciplinas donde pues tradicionalmente eran de chicos, pero es que nosotros tenemos cabida y demostramos que vamos, que joder, es que hay gente que está pesando. En Sheffield, porque pongo el ejemplo de Sheffield porque es una barbaridad, pero es que Jay Jacob eh, está levantando 200 y pico pesando menos de 57 kilos. O sea, es que, a ver, ¿qué queréis más? ¿Qué demostración queréis más de que las chicas realmente sí que valemos para hacer esto y para muchísimo más de lo que nos propongamos y no por eso dejamos de ser ni menos femeninas, ni somos las raras, ni nada por el estilo? Entonces es algo que para mí, pues viéndolo desde la perspectiva que había antes de la situación de sentirte un poco rara, ahora sentirte tan arropada por tantas chicas que están entrando, pues es muy bonito. Qué guay. ¿Y cómo harías tú para que siga creciendo todo esto? ¿Tienes alguna idea o alguna cosa? Yo creo que, o sea, en Sí. mi caso y en lo que respecta a mi persona, yo creo que ha ayudado bastante que empiece a mostrar, o sea, las que estamos un poco más metidas en esto, empecemos a mostrar pues lo que es un día nuestro, lo que míticos blogs que Sí, subes sí. a TikTok, subes levantamientos que a veces puedes tener el pensamiento de, "Jolín, es que soy muy pesado, siempre le... No, mira, súbelos porque eso es ejemplo para otras personas y ven que lo que estás haciendo se animan, dicen, ah, pues voy a probar, ah, pues voy a tal. Así que yo creo que la clave es seguir profesionalizando el deporte, a ver si por fin logramos ser federación, lo cual ayudaría Ahí. bastante. Seguir invirtiendo en pues, temas internacionales, por ejemplo, seguir aumentando las becas, porque al final o sea, es un coste que mucha gente, aunque tenga la posibilidad de él, no se puede permitir. Y después seguir eso fomentando o sea, la celebración de competiciones cercanas, como se está dando ahora que vais a tener el fin de en Santander una. Sí. Eh, o sea, cuantas más competiciones mejor, cuanto más accesibilidad mejor, pero no solo para la gente que vaya a competir, sino para la gente que quiera ir verlo y lo vea y diga, ah, pues a lo mejor me interesa. Es que cuanto más cantidad de competiciones haya, más visibilidad va a haber y más gente a lo mejor se va a interesar. A lo mejor pues de 10 se interesan 3, pero es que son 3 más personas. Y eso pues va en boca en boca. Entonces es eso, yo creo que sería un poco la estrategia que seguiría. Mostrar todo el tiempo, mostrar, pero haciéndolo pues un deporte sano y acogedor y que sea una zona de confort buena. Mm. Qué guay. Bueno, Yo creo que por nuestra parte ya estaría todo, sí, ¿no? si tú quieres preguntarnos algo, lo que sea, nos puedes preguntar lo que sea y estamos teniendo aquí problemas técnicos con el perro, pero... Sí. No pasa Hemos nada. cambiado el pienso y está jodido. Por eso Al estaba final mirando va a para salir, ¿eh? ayer. Nada, yo solo quería decir que muchas gracias por contar conmigo, que me hace muchísima ilusión cuando recibí el mensaje y dije, joder, es que lo dicho, el síndrome del expostor, digo, pero ¿quién coño me va a querer escuchar hablar durante más de 40 minutos porque hemos agotado el tiempo? No sé cuánto hemos estado, pero un rato largo. Sí, sí, un rato largo. Desde el principio Pero nada. ya teníamos claro que ibas a ser tú la primera. O sea, Sí, no totalmente. te queríamos Sí. molestar porque estabas en el grupo y no te queríamos decir nada. Así que dijimos, después del europeo lo hablamos, seguro. No, o sea, es que me hace muchísima ilusión ya, incluso a veces cuando recibo comentarios en plan de, ay, qué guay, me encanta verte tus vídeos, a mí me anima muchísimo, me digo, ay, qué bien, pues venga, yo voy a hablar, yo voy a seguir, porque me hace muy, o sea, yo creo que se me nota un poco, pues, cuando me gusta algo y cuando no, porque yo soy expresiva Sí. y a mí hablando de Power, yo creo que es
pasión pura lo que puedo transmitir y es algo bonito de que se vea y que bueno, otras personas puedan tener la capacidad de vivirlo. Así que pues muchas gracias por darme voz y que, o sea, increíble el proyecto que estáis haciendo, la verdad. Muchas Gracias a ti, a ti. Ha sido un placer. Bueno, Sí. pues cerramos ya reunión. Podcast. Esperemos que no nos cierre sin querer el Zoom, porque nos ha cerrado antes una. Sí. Pero nada, darte las gracias, que ha sido un placer, que encantadísimos y que terminamos un montón y que, y que vaya bien el entreno. Gracias, igualmente. Mucho ánimo este fin de. Bueno, Bueno, Venga, chao. no. hablamos. Chao.